El día de hoy se nos pidió resolver un ejercicio de oferta y demanda donde debemos encontrar el punto de equilibrio. Para esto debemos igualar ambas funciones anotando 30p es igual a 2000 menos 20p. Esto quedaría como 30p más 20p, que es igual a 2000. Luego se deben sumar los 30p más los 20p, lo que quedaría en 50, y a la derecha quedarían los 2000. Y los 50, en este caso, quedarían dividiendo a los 2000, ya que estaban multiplicando a p. Y luego de dividir 2000 por 50, quedaría en 40p. O sea, p quedaría en 40. Pero también se puede comprobar de la siguiente forma. Con ambas funciones debería quedar el mismo número. En la función de oferta quedaría 30 por 40 es igual a 1200. Y en la función de demanda serían los 2000 menos los 20 por 40. Y esto quedaría como 2000, ya que se debe realizar la multiplicación antes de la suma o resta, lo que quedaría en 800. Y ambos restándose quedarían como 1200. Bueno, una vez sacada el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, lo que debemos hacer es graficar esto. Para graficar debemos igualar ambas funciones en cero para ver dónde cortan en los ejes. Primero igualamos la función de la demanda, lo cual nos dice que a un precio de 100 la demanda sería 0. Y el otro, la cantidad de oferta, nos dice que un precio a una cantidad de 0, el precio sería 0. Después lo pasamos a graficar y nos quedaría una cosa tal que así. El punto de equilibrio en 40 con 1200. Una vez ya hecho todo el gráfico y todo, lo próximo que debemos hacer es calcular el excedente del consumidor y del productor. ¿Y cómo haremos esto? Con la fórmula para sacar el área de un triángulo, la cual nos dice que es base por altura dividido en 2, lo cual nos daría una fórmula tal que así quedaría 1200 por 100 menos 40, que sería la altura, la base sería los 1200 que dije antes, y esto dividido en 2, lo cual nos da que el excedente del consumidor es de 36.000 unidades monetarias. Lo mismo hacemos con el excedente del productor, con los 1200 de base que ya teníamos, por 40 menos 0, lo cual eso dividido en 2, lo cual nos daría un excedente del productor de 24.000. Y gráficamente nos quedaría de tal manera, con el excedente del productor abajo y el excedente del consumidor arriba. Suponga ahora que el gobierno fija un impuesto a las empresas por el que la función de oferta varía pasando a ser 30p menos 150. Calcule el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio y represéntelo gráficamente. Este punto se resuelve igual que el primer apartado, pero con la nueva función de oferta. Por lo tanto, para calcular el precio y la cantidad de equilibrio debemos igualar ambas funciones. Para el precio de equilibrio tenemos que la función de la oferta 30p menos 150 es igual a la función de la demanda 2000 menos 20p. Despejamos p y obtenemos que el nuevo precio de equilibrio es igual a 43 unidades monetarias. Ahora, para encontrar la cantidad de equilibrio, simplemente debemos reemplazar en las funciones de oferta y demanda el precio de equilibrio obtenido. Esto nos daría que la cantidad de equilibrio es igual a 1140 unidades. Para representarlo gráficamente necesitamos calcular un par de valores más. En primer lugar, vamos a calcular el punto de corte de la nueva función de oferta con el eje de ordenadas. El punto de corte se refiere al valor en el cual la función corta al eje en el punto 0. Por lo tanto, para obtenerlo debemos igualar la función a 0. Esto nos da un valor igual a 5. Esto quiere decir que para un precio igual a 5, la cantidad ofertada es igual a 0. Lo siguiente que vamos a calcular es qué precio habrían estado dispuestos a cobrar los productores si no se hubiera fijado el impuesto.
Esto lo vamos a calcular para una cantidad producida de 1140. Esto nos da como resultado 38 unidades monetarias. El gráfico nos quedaría algo así. Hallar los nuevos excedentes del consumidor y del productor. El cálculo es idéntico al del apartado 3, pero con los nuevos valores. Para calcular el excedente del consumidor, vamos a calcular el área del triángulo comprendido entre la función de la demanda y el nuevo precio de equilibrio. Para calcular este área debemos utilizar la fórmula del cálculo del área de un triángulo. Esto es, base por altura dividido en 2. Y reemplazamos con los valores. En el caso del consumidor sería 1140 por 100 menos 43 dividido en 2. Por lo tanto, el excedente del consumidor nos da como resultado 32.490 unidades monetarias. Ahora, para calcular el excedente del productor utilizamos la misma fórmula, pero vamos a calcular el área del triángulo comprendido entre el precio de equilibrio y la nueva función de oferta. El excedente del productor en este caso sería 1140 por 43 menos 5 dividido en 2. Y esto nos da como resultado 21.660 unidades monetarias. Ahora realizaremos el cálculo de recaudación de gobierno. Esto lo realizaremos mediante la fórmula de recaudación es igual a impuesto por unidad y esto por el número de unidades producidas. Los puntos de corte con el eje de coordenadas de las dos funciones de oferta nos darían como resultado 5, lo cual sería nuestro impuesto por unidad en este ejercicio. Entonces, calculando la recaudación de gobierno, que sería nuestro impuesto de unidad por la cantidad de unidades producidas, que en este caso es 1140, nos darían como resultado las 5.700 unidades, unidades monetarias de recaudación de gobierno. ¿En qué medida han podido las empresas trasladar el impuesto a los consumidores? Si bien sabemos que en este ejercicio nuestro impuesto por unidad producida es de 5 unidades monetarias, rara vez las empresas pagan este impuesto en su totalidad. Gran parte de las veces las empresas lo que hacen es que aumentan los precios para que parte de este ingreso lo paguen los mismos consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro precio de equilibrio final con el impuesto incluido es de 43 unidades monetarias, pero el precio de equilibrio final sin el impuesto es de solo 40. ¿Qué pasa? Que esas 3 unidades monetarias de diferencias son las que el consumidor paga. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos acá arriba y hacemos el cálculo de las 43 menos las 40 otras unidades monetarias, las 3 unidades monetarias que hay acá son pagadas por los consumidores. Consumidores. Y las otras 2 unidades, porque recordemos que eran 5 unidades de impuesto, son las que pagan los empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Que de las 5 unidades monetarias del impuesto principal, 3 son pagadas por los consumidores y las otras 2 unidades monetarias son pagadas por los empresarios. Calcule la pérdida irrecuperable de eficiencia que se ha producido por la fijación del impuesto. Para esto tenemos que conocer los excedentes del consumidor y del productor. En este caso, los excedentes sin impuesto del consumidor son 36.000 unidades monetarias, mientras que para el productor sin impuesto serían 24.000 unidades monetarias. Luego de impuestos tenemos que el consumidor son 32.490 y para el productor 21.660. ¿Cómo se calcula la pérdida irrecuperable? Primero debemos calcular los excedentes totales, los cuales son el excedente del consumidor más el excedente del productor, los cuales están aquí, que son sin impuesto 36.000 que son del consumidor más 24.000 que son del productor. Esto nos da 60.000 unidades monetarias. Luego los tenemos con impuesto, que serían 32.490 del consumidor
más 21.660 del productor y tenemos que sumarle 5.700 que es la recaudación del gobierno. Esto nos daría 59.850 unidades monetarias. La fórmula de la pérdida irrecuperable nos dice que es el excedente total sin impuesto menos el excedente total con impuesto. En este caso sería 60.000, que es sin impuesto, menos 59.850, que es con impuesto, que nos estaría dando 150, las cuales son unidades monetarias. Eso quiere decir que la pérdida irrecuperable son 150 unidades monetarias. Ahora, supongamos que se establece un precio mínimo de 50 unidades monetarias sin contar el impuesto. ¿Se producirá una escasez de oferta o un exceso de oferta? Como dato importante, tenemos que saber que al fijar un precio mínimo, este siempre debe ser superior al equilibrio, o si no, tenemos que tomar el precio de equilibrio. Y a su vez, si es un máximo, este debe ser menor. Acá en este caso, tenemos que nuestro precio tiene que ser 50 unidades monetarias mínimo y anteriormente eran 40. Efectos del cambio de precios para consumidores y productores. El consumidor pierde su poder de adquisición y por eso van a querer comprar menor cantidad de los bienes y servicios, ya que su precio es mayor al del equilibrio. Mientras tanto, para los productores, ellos se verán incentivados a producir más, ya que sus bienes y servicios tendrán un mayor valor. Esto da como resultado que la cantidad que será ofertada por las empresas será mayor que la demanda por los consumidores. Esto se convierte en un exceso de oferta. Ahora haremos los cálculos para saber el valor del exceso de oferta, pero primero tenemos que recordar algunos datos que son la función de demanda y la función de oferta, y la fórmula de exceso de oferta. La función de demanda dice que es 2000 menos 20p y la función de oferta dice que es 30p. La fórmula del exceso de oferta sería cantidad ofertada menos cantidad demandada, que es la que sacaremos ahora. Cantidad ofertada 30 por 50. ¿Por qué? Porque si los vamos a la función de la oferta, dice que es 30 por p, que en este caso sería 50. 30 por 50 nos da 1500 unidades. Y en el caso de la demanda sería los 2000 menos 20p, que serían 50. Entonces son 2000 menos 20 por 50 son 1000 unidades. Y como nos dice la fórmula, es cantidad ofertada menos cantidad demandada. Entonces sería 1500 menos 1000, que nos daría 500 unidades. Entonces el exceso de oferta serían 500 unidades. Y para entenderlo mejor, aquí hay un gráfico, en el cual dice que nuestro precio de equilibrio estaba en 40 de precio y 1200 de cantidad, lo cual fue modificado y hubo un aumento de precio que llegó a 50, en donde choca con la función de demanda, nos da 1000 en cantidad, que esto es lo que está dispuesto a comprar los consumidores. Pero si nosotros seguimos hasta cortar con la función de oferta, nos da 1500, que es la cantidad que están los productores dispuestos a producir de un bien o servicio.